Seguimos nuestra clase número 10 del curso de mecánica, en donde hoy día vamos a hablar de equilibrio mecánico. Esta es una clase importante. ¿En qué sentido? Porque vamos a tratar de asociarle algunos conceptos que también tienen que ver como mucho más fuerte con su disciplina. De a poquito vamos caminando hacia allá, y como yo les acabo de insistir, hay mucha importancia ahora, de aquí en adelante, la idea es que tengamos mucha importancia al problema numérico, porque acuérdense que los objetivos también del curso es que logremos manejar las matemáticas a un nivel en donde podamos describir ya la naturaleza a un nivel suficiente, ya por lo menos para partir creo que tiene que estar bien. Entonces, chiquillos, chiquillas, creo que de aquí, bueno, desde la clase anterior que lo estoy diciendo, pero desde la clase anterior a todas las que vienen, traten de enfocarse harto en el problema de los ejercicios. Acuérdense que los seminarios no siempre van a ser suficientes. Tenemos problemas guías, así como para poder ver, pero que no necesariamente resuelven todos los problemas, ¿ya? Yo mandé un montón de ejercicios ahí como para poder compartir, y la sección 5 nos está ayudando también harto con algunos ejercicios resueltos, que aprovecho de recordarles que tenemos hasta mañana para poder terminar nuestro solucionario. Si un gato no tiene cola, me preguntan por aquí, ¿no puede hacer torque y caer de pie? Efectivamente, Joaquín, excelente pregunta, porque la cola funciona para poder movilizar masa y de alguna manera poder hacer la conservación del momentum angular. Entonces, es una tremenda pregunta. Efectivamente, los gatos que no tienen cola en principio no caen parados. ¿Ya? Seba, todo. Quizá ahí Feña, que tiene un gatito con media cola, puede ser. Po. Ahora, si tiene media cola, o sea, la naturaleza igual equilibra algunas cosas. ¿Ah? O sea, si tiene media cola, igual tiene posibilidades de movilizar masa. Quizá lo tiene que mover más rápido, porque acuérdate que el momento angular depende del momento de inercia, que es el I, y el omega, que es la velocidad angular. Entonces, si la mueve más rápido, aumenta el momento angular. Entonces, quizá mueve más rápido la cola. ¿Okay? Entonces, no estoy seguro si eso es así, pero quizá la achunté, pero quizá no es achuntarle tampoco, es porque conocemos las reglas de la física, ¿no? ¿Ya? Bueno, en fin, van a encontrar esto en Peer Deck. No se olviden seleccionar su grupo, o sea, su sección, su curso, perdón. Y bueno, partamos entonces con esto, pues. Hoy día tenemos un objetivo relativamente claro. Ay, ahí me mandó un condoro, pero ya, bueno, en fin. En términos de conceptos, veamos en temas de conceptos. Tenemos 4 conceptos clave que yo creo que los 2 primeros están bien relacionados entre sí o muy fuertemente relacionados, y el concepto 3 y 4 igual. Por así decirlo, como que hoy día deberíamos ver en principio 3, o sea, 2 conceptos, ¿ya? Como para que lo tengan ahí más o menos presente, porque en realidad no es una clase muy extensa. Vamos a tratar de ponerle un poco de énfasis al problema de, ¿cómo se llama esto? De la ejercitación numérica. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Ahí llegó la Javi aquí a acompañarnos Hola, un ratito. profe. ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? Bien, bien. Volviendo un poquito ya del colapso de la semana pasada, que fue harto. Pero todo bien. Ya, bueno, te dejo porque estamos un poquito atrasados. ¿Ya? Nos vemos. Bueno, indicadores de logro, tenemos el comprender y el aplicar la relación entre centro de masas y equilibrio. Esto es bastante sencillo, ¿ah? Pero la idea es que de alguna manera podamos comprender más fuertemente que lo que vamos a aplicar. Vamos a ver algunos ejemplos, pero el foco está puesto aquí, ¿ya? Y el indicador número 2, aplicar las condiciones de equilibrio mecánico, perdón, en problemas propuestos. El concepto de equilibrio es algo muy amplio, así que obviamente lo vamos a ver quizá, no de manera superficial, pero eh, con una aplicación bien particular, ya que tiene que ver principalmente con la mecánica, y en algunos casos con la parte ya más química, ¿ya? Porque, bueno, obviamente la idea es tratar de asociarlo a las carreras, pero también hay que tener fundamentos, y esa es la idea de este curso de primer año, ¿ya? Bueno, tenemos entonces un problema previo. Yo sé que podría haberles pasado este material simplemente con mostrarles la ecuación y llegar y sacar los ejercicios, pero quiero contar con que de alguna manera el verlo de una manera previa, con algún concepto previo, nos puede ayudar a entender mucho mejor, ¿ya? Javi, te encargo ahí una cosilla para que puedas estar pendiente ahí de las personas que van llegando, ¿ya? Sí, no hay problema.
Ok, muchas gracias. Así yo estoy atendiendo un poco el chat. Ya, chiquillos, chiquillas, a ver, confírmenme por favor dentro del chat. Lo que sale en esta diapo es relativamente básica, ¿eh? Es un poquito básico todo el concepto, pero quiero asegurarme que se entiende. Ejemplo, cuando uno calcula un promedio de n elementos, ya, esto es muy importante, numéricos por supuesto, después vamos a ver cómo se puede hacer un poquito algún promedio con cosas que son letras, por ejemplo, ¿ya? Que llamaremos x sub i, donde el elemento i es el iésimo valor, o sea, cualquiera de esos n valores que le ponemos un rótulo nomás, ¿ya? Uno generalmente aplica la siguiente expresión. Confirmen conmigo, por favor. Ups. Oh, se va para atrás si uno hace. Apreté una combinación de letras que no conocía. La pregunta es, ¿se entiende esta expresión para el promedio? El promedio tiene una barrita acá arriba y, bueno, uno calcula como la suma de términos partido por la cantidad de términos que hay, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y aquí, una pregunta interesante, chiquillos, chiquillas. ¿Pueden entender ahora esta notación para el promedio? Ya que hemos visto la notación sigma ya y tenemos ya un poco de bagaje con esto. Perfecto, tenemos una confirmación casi total. Ahí tenemos algunos detalles, ¿eh? Pero fíjense, tenemos casi totalidad en ese comentario. Ya, miren, ¿qué es lo que tengo acá? Para poder hacer un poco una explicación, fíjense, el i, para los que tienen alguna duda, el iésimo valor puede tomar valores desde el 1 hasta el n, que es lo que estoy denotando ahí con la flechita, ¿ya? Y ojo con esto, cuando uno escribe el i igual a 1 hasta el n, estamos diciendo que son todos los términos x sub i, siendo i desde el 1 hasta el n, o sea, los n términos, ¿ya? Y uno simplifica solamente esta expresión, o sea, la suma de todos los términos, con esta sumatoria. A resumidas cuentas, cuando uno tiene la sumatoria de términos arriba, de todos los términos x sub i, sea cual sea su valor, uno lo divide por la cantidad de términos, que son n en este caso. Un poquito mejor, las personas que tenían dudas, no es necesario que respondan todos, las personas que tenían algunas dudas ahí, ¿se entendió un poco mejor? ¿Sí? Ya, estamos en una parte algebraica nomás, ya solamente notación. Entonces, la idea ahora es acercarse a algo un poco más complejo y a ver si es que lo entendemos mejor. Ya, vamos entonces a esto. Un análisis un poco más profundo que tiene que ver con los promedios es este. Fíjense que exactamente lo mismo que estamos mostrando, o que les mostré hace un rato, uno lo puede escribir de esta manera, como lo estoy denotando aquí, en Zoom. Entonces, el promedio de algún elemento, de algunos elementos X, ¿ya? Puede ser entendido como esta suma, efectivamente, lo que habíamos visto hace 2 segundos atrás, ¿ya? Pero fíjense, siempre hay un 1 escondido en cada uno de estos elementos. Hay un 1 aquí, hay un 1 aquí, que uno no escribe, por una cuestión que uno dice, ya, si es obvio, ¿cierto? Pero fíjense en esto. Todos esos unos que estaban ahí, que no se escribían, yo los dejé escritos acá, para poder dar a entender que existen esos unos. Y ahora, si ustedes se fijan, en vez de escribir n, que son la cantidad de elementos que hay, yo pongo la cantidad de unos que hay acá. Y en resumidas cuentas, me debería dar que 1 más 1 más 1 más 1 n veces debería ser n. ¿Me siguen que eso es exactamente igual a esto? ¿Sí o no? Perfecto. Aquí tenemos una duda, perfecto. Aquí hay un más o menos. Sí y no, perfecto. Ya, fíjense en esto, una última aclaración. Insisto, en el cálculo del promedio, como uno lo calcula comúnmente, siempre hay unos aquí. O sea, voy a poner un ejemplo quizás. El promedio entre un 3, un 4, un 5 y no sé, un 7, ¿ya? Bueno, 1, 2, 3, 4, pensemos que son 4 números nomás, ¿ya? Estas son las notas que van a tener a medida que van aprendiendo en este curso, porque la idea es que vayan siendo crecientes, ¿cierto? La idea es que ojalá la última sea un 7, ojalá que sea así, y que tengan alguna expectativa de eso. Bueno, tenemos eso. Entonces, si hago el ejemplo, yo debería dividir todos estos números son 1, 2, 3, 4, por 4, ¿cierto? Hasta ahí, ¿todo bien? Estoy suavecito ahora, ¿sí? ¿Todo bien, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Suavecito. Sí, hoy día hay control, pero no se olviden. O sea, el quiz. Ya. Y cada uno de estos términos, y esto es lo que estamos aclarando ahora, cada uno de estos términos uno le podría poner un 1 delante.
porque 1 por 3 es 3, 1 por 4 es 4, 1 por 5 es 5, 1 por 7 es 7. Y ese 4 que está en la parte de abajo podría representarse como la suma de todos esos números. 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, 1 más 1 soprole. Oh, ahí por ahí salió 1 más 1 soprole. Aquí hay 2 soproles, ¿ya? Por si acaso. Ja, ja, ja. Ya. Ya, se fue la batalla, estuvo bueno. Ya, en fin, eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros sumamos esos 4 unos, tenemos la cantidad n de términos que hay. Y eso es lo que estamos representando acá. Ahora sí, las personas que tenían dudas, que eran como unos 10 más o menos que alcancé a contar por ahí, ¿se entiende que esa cantidad de elementos son la misma cantidad de elementos que hay acá abajo? ¿Sí o no? ¿Sí? 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 Pueden decir también que no, ¿ah? Sí, exactamente, son la suma de esos unos, por así decirlo. ¿Ya? Perfecto. Entonces veo que tenemos ahí ya un consenso, o por lo menos en buena parte de algunas personas que tenían algunas complicaciones. Ya, avanzo entonces. Lo que estoy declarando acá, y aquí vale la pena mencionar, esos números de arriba tienen, por así decirlo, fíjense en esto, son como importancias, por así decirlo. Lo podemos interpretar, insisto, la matemática, la física, o la matemática en estricto rigor, es una forma de interpretar o de describir la realidad, es un lenguaje. ¿Ya? Así como nosotros ocupamos letras para poder de alguna manera escribir una carta, ocupamos números y letras para poder representar cosas que tienen que ver con los números, ¿ya? O con fenomenología natural. ¿Ya? Antiguamente no se ocupaba para describir la naturaleza, de hecho los filósofos antiguos no lo ocupaban para esto, pero sí lo ocupaban harto para poder pensar. En fin, la cuestión es que en definitiva cuentas, la matemática es un lenguaje, entonces podríamos de alguna manera interpretar que cada uno de esos unos que están ahí son, por así decirlo, la importancia que uno le da a cada uno de los elementos. ¿Ya? Y si se fijan, y pregunto ahora si es que coinciden conmigo, que cada uno de los elementos x1, x2, x3 y hasta el xn tienen exactamente la misma importancia porque todos tienen un 1 al lado de ellos. ¿Sí o no? Ya, perfecto. Por ahí me preguntaron si es que el número se repetía 2 veces, entonces era como ponerle un 2 por. Efectivamente, ¿ya? Y por ende, esa nota o ese algo que se repite, entonces estaría multiplicado por 2, por ende tiene el doble de importancia que las otras. ¿Ya? Por ahí vamos, Johan. ¿Ya? Entonces, exacto, correcto, Bernardo, pondera más, efectivamente. ¿Ya? Por ahí veo que ya vamos entendiendo harto del problema. Entonces, lo que uno define como importancias, esto en estricto rigor, y así como para dejarlo anotado, chiquillos, chiquillas, eso se les llama pesos estadísticos. Cada uno de los pesos estadísticos se pone al lado de uno de los elementos que uno quiere, por así decirlo, comillas, promediar. Y abajo, en estricto rigor, uno no tiene la suma de los términos. Uno en realidad tiene la suma de los pesos estadísticos. ¿Ya? Paola, ¿tiene una consulta ahí que me puede compartir? Sí, Seba, podría ser algo como una frecuencia. También se puede interpretar así. Exacto, por ahí vamos. Si esto es pura estadística. O sea, muchos de ustedes coinciden que es la frecuencia, pero vamos a ver que cuando hablamos de pesos estadísticos, no es solamente cuántos números se repiten, tiene que ver con algo un poco más profundo. Y vuelvo a insistir y resalto la palabra profundo, porque el análisis de la estadística es un poco más complejo en este sentido, porque ya no estamos viendo el promedio como si fuese una suma de cuestiones dividido por la cantidad de cuestiones, sino que realmente estamos viéndolo como que cada uno de esos elementos tiene una importancia idéntica. Y eso define un poco el cómo estamos, por así decirlo, buscando el centro. ¿Ya? La gracia de sacar un promedio es que nosotros buscamos medir el centro de una distribución, por así decirlo, ¿ya? O cuál es el valor que pasa por el medio. Entonces, si se fijan, miren, nosotros podemos migrar a un concepto un poco más exótico, por así decirlo, pero claramente que ocupamos en muchos contextos. El problema es que no sabemos cómo funciona. Fíjense, ¿qué pasaría si modificamos cada uno de los pesos? En vez de ponerles puros unos para que sean todos igualmente importantes, bueno, los vamos cambiando. Entonces, si ustedes se fijan acá, este promedio en particular, el que estoy resaltando acá, ¿cuál de los elementos x1, x2, x3 o xn, en vista de lo que ya hemos podido aprender, cuál sería el más importante de esos cuatro?
X3, perfecto, muy bien, chiquillos, chiquillas. ¿Y cuál sería el menos importante? X sub n, perfecto, impecable, chiquillos, chiquillas, súper bien. Buena interacción, muchas gracias por los que están respondiendo. Muy bien, impecable, entonces veo que se entiende. Entonces, resumiendo, ¿cómo podríamos de alguna manera intentarlo? Aquí las personas que no entendieron muy bien, recuerden, fíjense, aquí está el peso estadístico del elemento X sub n. Como es el peso más chiquitito, o el peso estadístico más pequeño, entonces es el elemento con menos importancia dentro de la muestra. ¿Ya? Preguntan, ahí estamos, en esto estamos, Javi. Entonces, el X sub n sería el elemento menos importante. En cambio, el peso igual a 5, que es el más grande de esos 4 que yo nombré, haría que el X sub 3 fuese el más importante. Porque tiene más peso, por así decirlo, en términos de la estadística. ¿Ya? Josefina, mira, en realidad en términos de del cómo uno pone los pesos, depende de la situación. Y aquí vamos a ver un ejemplo para ver si es que se entiende, ¿ya? Porque los pesos estadísticos en principio los define uno, ¿ya? O a lo mejor una situación física que a lo mejor uno quiera estudiar, que eso es para donde vamos caminando, ¿ya? ¿Puede existir un peso estadístico negativo? Por supuesto, Martín, ni un problema, porque un peso estadístico negativo quiere decir que tiene mucha menos importancia que todos los otros, obviamente, ¿cachai? Porque los números están organizados de menos a más. Así que no hay ningún problema con eso. Efectivamente puede haber un peso estadístico negativo. Si se fijan ahora, las preguntas son un poco más generales, entonces no es como llegar y sacar un promedio, sino que ahora ustedes se preguntan, bueno, ¿a qué le pongo importancia? ¿Cierto? Sí, exacto, Rodrigo. P sub I, y aquí explicamos la fórmula, X promedio, y en este caso no es cualquier promedio, este es un promedio ponderado. Así se le llama. Un promedio ponderado es dividir, como habíamos hablado, la suma desde el I igual a 1 hasta el N de todos los pesos estadísticos, P sub I, multiplicados por todos los elementos de una muestra, que son los X sub I. Entonces ahí uno sabe que a cada uno de los elementos X sub I le corresponde un peso que se va a llamar P sub I. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? Para por lo menos el numerador. ¿Bien o no? ¿Bien? 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 ¿Impeque? ¿Sí? Ya, tenemos... ya, perfecto. Repito entonces, efectivamente, hay algunos que está bien, pero merece alguna revisión. Insisto, esta sumatoria de aquí está representando esta suma. P sub 1, X sub 1, más P sub 2, X sub 2, más lo que sea, hasta P sub n hasta X sub n. Son todos esos valores. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de los pesos? Eso depende del ejercicio, depende del problema, depende de la vida, depende de lo que sea. Entonces, cada uno de los pesos van a ser dados, por ejemplo, en alguna especie de ejercicio. Y si es que no es un ejercicio, no importa, la vida lo dice. ¿Cuál es más importante? Ahí lo vamos a discutir. ¿Y qué cosas son, por ejemplo, los X sub I? Bueno, pueden ser las notas o pueden ser las mediciones de un largo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos acá arriba es la suma de todos los pesos multiplicados por los elementos y del 1 hasta el n. ¿Ya? Ya, y aquí para cerrar entonces con el comentario de Diego, porque veo que ahí hay un adelantamiento. Entonces, esto que está arriba es exactamente lo que habíamos mostrado, por así decirlo, en la parte de acá, pero ahora poniéndole pesos, no haciendo un promedio común y corriente, un promedio estándar, sino que dándole peso. Y abajo es la suma de todos los pesos. ¿Ya? Claro, dice Angie, cualquier valor para los pesos es válido, siempre y cuando sea numérico, por supuesto, porque si es número complejo ahí la cosa es más difícil, ¿ya? Pero en principio, cualquiera de ustedes puede ponerle un peso a cada uno de sus intereses, por así decirlo, ¿ya? Y eso ayuda a generar un promedio ponderado. De hecho, en el colegio es un súper buen ejemplo las pruebas coeficiente 2 no son importantes porque sí, sino que como alguien dijo hace un rato, bueno, si se repite, entonces tiene el doble de importancia.
Sí, pues, tiene el doble de importancia. Entonces, a diferencia de lo que es una prueba normal, que tiene una importancia, por así decirlo, de 1 dentro del promedio, la prueba coeficiente 2 tiene una importancia de 2, o sea, tiene un peso estadístico de 2. ¿Ya? Así que puede ser cualquiera de esos números siempre y cuando ustedes puedan denotar importancia. Exactamente, Isabel. Mayor peso, mayor importancia. Precisamente por eso, fíjense cómo se mezclan los conceptos físicos con la matemática. Peso alude, como por así decirlo, a un concepto casi de masa. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo aquí es calcular un promedio, pero dándole importancia a ciertos elementos. Ya. Para avanzar, chiquillos, chiquillas, la pregunta del millón. ¿Se entiende o no se entiende? Perfecto. Perfecto, se entiende, parece una muy buena mayoría. Ahí tenemos algunos que tienen alguna complicación. Me dicen algunos aquí como consulta, entonces, ¿qué pasaría si los dos elementos tienen el mismo peso? Entonces, ¿no habría forma de diferenciarlo en términos de su importancia? Efectivamente, no hay forma de diferenciarlos en términos de su importancia. Tendría que ser solamente el valor que miden. ¿Ya? Y miren, para las personas que a lo mejor les cuesta todavía entender un poco más, Alan dio aquí en el clavo. Fíjense, voy a poner un pequeño ejemplo. Un ejemplo de aplicación puede ser, por ejemplo, el siguiente. Supongamos que tenemos un curso de mecánica, no sé, uno como este quizás, ¿ya? Donde las importancias o pesos estadísticos de cada forma de evaluación se ponderan de la siguiente forma. Entonces, ustedes tienen lo siguiente, muy sencillo. A alguien le dijo, bueno, su profesor en alguno de esos cursos de mecánica y que uno hace de física de repente, dicen, ya, los quizzes tienen una ponderación del 30%. La A1 tiene un 20, la A2 tiene un 30 y los laboratorios tienen un 20. Y uno dice, ah, sí, profe, ya, y uno lo calcula así como si fuese, ¿cómo se llama esto? Como si fuese mecánico. ¿Ya? Pero fíjense en esto. Uno cuando da importancias a ciertos elementos, uno trata de entender un poco el sentido del curso, por ejemplo. Los quizzes tienen una evaluación del 30%. Bueno, comparativamente hablando, el único que se le equipara en términos de peso es la A2. ¿Y por qué? Probablemente, bueno, quizás su profesor, no sé, en algún momento soñó, cuando estaba de alguna manera diseñando el curso, que era más importante evaluar el proceso que solamente evaluar 2 puntos en el tiempo, como se hace en general en un ambiente universitario. Entonces se le ponía muchas veces, cuando él estaba en la universidad le ponían muchísimo énfasis a lo que era la prueba 1 y lo que era la prueba 2. Entonces dijo, ya, bueno, no vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a tratar de ponerle un poco menos de peso a la evaluación primera, y porque sabemos que nuestros estudiantes son jóvenes en ese momento, en esa instancia del tiempo, pero en la 2 le ponemos un poco más de intensidad porque obviamente es la idea o es la instancia en donde ellos ya más o menos vienen con el bagaje del curso, etcétera. Entonces, ese es el punto, ¿ya? En donde uno debe poner importancia. Y los laboratorios quizás no tanta importancia porque sabíamos que en el diseño original, a lo mejor su profesor soñó de que a lo mejor no íbamos a tener tantos laboratorios y que además con el contexto que igual teníamos también podían ser medio dificultosos. En fin, y soñó con eso ese profesor y se los presentó a sus estudiantes, y que curiosamente coincide con nuestro curso de mecánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ya, de alguna manera se pensó de cómo hacer el cálculo y dijo, ya, ¿cómo van a calcular los estudiantes sus notas? Vamos a hacer un promedio ponderado. Sí, por cualquier coincidencia, o sea, cualquier relación con el mundo real en el cual están viviendo, es pura coincidencia. ¿Ya? Sí, los quizzes valen 30 y acuérdense que son un 80% de todos los quizzes. O sea que si dan 100 quizzes, se quedan los mejores 80. No se olviden de eso, eso está en el programa del curso de ese profesor. Ya, bueno, en fin. La cuestión es que cuando uno alcanza de alguna manera a calcular su promedio al final, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular el promedio ponderado. Va a poner cada una de las importancias de cada una de las evaluaciones y dice 0.3, que es el 30% del promedio de los quizzes, más 0.2, que es el 20% de la prueba A1, más 0.3 de lo que es la prueba A2, que es el 30% de la prueba A2, y 0.2, que es el 20% de los laboratorios.
¿Ya? Y hay algunos que salen aquí con algunas preguntas del curso. Sí, efectivamente, aquí no es que haya exhibición del examen, sino que realmente todas las cosas que son sobre 4 son aprobatorias, ¿ya? En principio son como 14 quizzes, pero pensando en que podemos tener algunos problemas de cada una de las semanas, sí, deberían ser menos, ¿ya? En fin, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta acá, la suma de esos elementos da 1, ¿ya? Y bueno, lo interesante de ese comportamiento es precisamente esto, que cuando la suma de los pesos estadísticos da 1, esto es conocido en matemáticas como un proceso de normalización, ¿ya? Porque así uno sabe cuál es el porcentaje que le corresponde a cada una de las cosas que uno está evaluando, o de las cosas que uno está haciendo. Entonces, es muy inteligente, insisto, porque uno lo trabaja en términos porcentual. Ahora, eso no quiere decir que todos los pesos no puedan tener otro valor, porque podrían ser valores de peso de 100, 500, 1000, menos 1, lo que sea, y da lo mismo. Pero ese punto no lo llamamos normalizar, ¿ya? La normalización quiere decir poner los pesos estadísticos de tal manera que te sumen 1, que representa el 100%. Entonces, en base a este ejemplo, chiquillos, chiquillas, ¿se entiende un poco más lo que es un promedio ponderado? ¿Sí? Y muy bien, qué bueno, muchas gracias que están compartiendo aquí, muchas gracias. Entonces, una segunda pregunta. ¿Se dieron cuenta de que los pesos estadísticos que se definieron en este punto, o por lo menos en esta situación, dependen de quién diseña, por ejemplo, en este caso el curso? Sí, Mirko, siempre se considera porcentaje. Ya. Chiquillos, chiquillas, las demás, los que no han contestado, quizás están tomando apuntes, pero ¿se entiende entonces que para poner los pesos estadísticos uno debe diseñar, por ejemplo, su experimento, no sé, las importancias que quiera? Perfecto, muchas gracias. Tenemos un súper spam, chiquillos, chiquillas. Muchas gracias a los que están participando aquí. Muy bien. Entonces, moralejas, como para poder saber. Los pesos estadísticos lo define la situación. Además de eso, quizá el experimento que uno está tomando. Dos, de alguna forma lo que estamos midiendo se puede promediar dándole pesos. Por ende, ya no es suficiente hacer un promedio cualquiera. Es necesario quizá enfocarse un poquito más en cuál es la importancia que le damos a las cosas. Y bueno, y aquí es donde viene, este es el concepto. Aquí yo debería haber partido la clase. Quizá, miren, yo cuando estaba en la universidad a mí me tiraron nomás este concepto, así que aquí partió mi clase. Por lo menos hace unos años atrás, hartos años atrás. Entonces, no, Anaís, no necesariamente los pesos, la suma de los pesos da 1. Puede dar lo que tú quieras. Pero si da 1 los pesos, a ese proceso se le llama normalizar, porque está bajo la norma del 0 al 100%. ¿Cachai? Entonces el 100% representan tus notas, el 100% representa... ¿ya? ¿Cuántos años tengo yo? No, yo soy como... ¿Cómo se llama esto? El maestro Doko, que ya se mantiene como el de los caballeros del Zodiaco. Ya. Ya no me acuerdo ni cómo me llamo. No, yo tengo 34. Bueno, ya lo dije que. Casi, sí, casi la chuntaron. Bueno, en fin. Avancemos entonces, chiquillos, chiquillas. 30 y siempre. Ya, avancemos. El concepto de centro de masas. Y aquí es donde viene una información pero tremenda. Y creo que me quitaron la pala porque yo la iba a ocupar ahora. A ver, yo había traído mi pala, tenía todo mi instrumental. A ver, denme un segundito, vengo al tiro. No importa. Perdón, fue un percance. ¿Ya? Tenemos un nuevo instrumental que lo mostré un poquito con los chiquillos de la sección 5, pero aquí está. Ya, miren. Tengo aquí una escoba. Y lo importante de esta primera discusión, porque estamos hablando de un centro. Un centro es un eje, y por ende, si es un eje, vale la pena pensar en dónde está.
Entonces, fíjense, matemáticamente hablando, esto es un palo de escoba, bueno, no, claramente no muy elegante. Bueno, la cuestión es la siguiente. Un palo de escoba tiene varios centros, por así decirlo. Tiene un centro aquí, como un eje, en donde uno puede estar mirando acá. ¿Ya? Coincidimos con eso, ¿cierto, chiquillos y chiquillas? Tenemos un centro ahí, por así decirlo. ¿Sí? Ya. Tenemos... Perfecto, muchas gracias por el feedback. Tenemos otro centro, que está por aquí más o menos, ¿ya? Y de hecho lo pueden probar en casa, esto es bien interesante, a mucha gente le llama la atención, que cuando uno junta los dedos, ¿ya? Los dedos se van equilibrando de manera automática, por así decirlo, hasta encontrar un punto en donde este elemento como que se equilibra. Y esto funciona con escobilla o sin escobilla, da lo mismo, así que lo pueden probar en casa si es que están jugando ahí un poquito. Entonces, aquí hay otro centro, por así decirlo. Aquí hay otro centro. Y curiosamente, cuando yo tomo ese centro, el objeto está, por así decirlo, contenido en ese punto. ¿Y cómo sé yo que está contenido? Porque si lo puedo tomar desde un punto, es como si todo el palo de escoba estuviese en ese punto. ¿Me siguen, cierto, chiquillas, chiquillas, o no? ¿Sí? Ya, insisto. O sea, la complejidad del palo de escoba es grande porque está hecho de distintos materiales y cosas por el estilo. Pero cuando uno toma desde un punto aquí, y aquí entramos en el concepto de equilibrio, si podemos tomar todo el palo de escoba desde un punto, podríamos interpretar esto. Es como si todo el palo de escoba estuviese en un solo punto. ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Sí, sí o no, sí, los que dijeron no también ahí, que estaban más o menos. Insisto, esto se siente muy filosófico y realmente, insisto, tiene mucho que ver con esto, no porque sea filosofía, sino que porque realmente la matemática, insisto, es un lenguaje que describe cosas. ¿Ya? Ok, sí, efectivamente, por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Ya? Miren, entonces, tenemos eso. A pesar de que existen puntos geométricos, y fíjense, voy a mantener esto, pero ahora voy a poner algo extra. Voy a poner la escobilla, que no estaba puesta. Y no he sacado la mano del punto que habíamos encontrado hace un rato, que es como la mitad del palo de escoba. Acabo de poner la escoba. Fíjense, si yo sigo tomando esto, uh, predicciones, chiquillos, chiquillas. Si yo suelto y saco mi mano de acá, ¿qué pasa? Se cae. ¿Por qué creen que se cae? Gente... Ya, perfecto, veamos. Voy a intentarlo. 3, 2, 1. Efectivamente, se cayó. Parece que la experiencia sí funciona. ¿Ya? Y me dicen por acá, pero profe, entonces, ¿qué dicen por ahí dentro de los comentarios? Ese punto se desplazó. ¿Hacia dónde se desplazó? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde se desplazó? Yo cuando puse la escobilla, ¿qué agregué? ¿Qué agregué? Perfecto, muy bien, muy buen feedback. Masa. ¿Y hacia dónde se desplazó? Es bien curioso porque originalmente estaba más o menos por aquí y ahora parece ser, y fíjense, voy a tratar de hacer exactamente el mismo ejemplo, miren, por aquí está, donde está este pedazo de como sacado de la escoba. Ya, fíjense en esto, voy a juntar los dedos. Ups, aquí se me corrió un poquito, por aquí. Está por aquí, fíjense, estaba aquí originalmente, ahora está acá. Más cerca de donde dijeron, efectivamente hay más masa. Parece que este punto, el que representa ahora, no el palo de escoba, representa la escoba entera. Este punto que representa el cuerpo tiene que ver con la importancia que le damos a dónde está la masa. ¿Me siguen, cierto o no? ¿Sí? Perfecto. Ahí había un comentario, ¿cierto? Muchos de ustedes se dieron cuenta y que vamos a repetir ahora para que lo puedan tener dentro de sus apuntes también, insisto. Fíjense, el punto estaba aquí antes, aquí estaba. Y yo ahora le puse un poco más de masa acá y este punto se acercó, por así decirlo, a la masa. Entonces, al parecer, el punto que representa ahora este nuevo cuerpo, que es la escoba entera con el cepillo y toda la cuestión, este punto tiene que ver con la importancia que tiene la masa. Más masa
ese punto se acerca a ese lugar de la masa. Entonces, por así decirlo, si ustedes lo piensan y veamos si es que se interpreta bien, fíjense en esto y voy a meter ahora un poquito más en el computador. Este punto, y vuelvo a repetir, este punto que representa al cuerpo, muy importante, este punto se va a llamar centro de masas. Y ahora, ¿qué es un centro de masas? Es el punto en donde las posiciones de todas las partículas del cuerpo, que en este caso son todos los elementos que componen la escoba, si uno le hace un promedio ponderado, donde el peso estadístico es la masa, entonces ese punto recibe el nombre centro de masa. ¿Ya? Y si lo pueden observar acá, denme un cachito que estoy aquí, mientras explico, estoy así como mirando de reojo alguna de las consultas, pero vamos aquí, miren, fíjense, la posición, por eso sale vector, del centro de masas es el promedio ponderado, por así decirlo, de todas las posiciones de las partículas de un cuerpo. Si se fijan, por eso puse este elemento acá. Esas son todas las partículas que componen el cuerpo, que pueden ser átomos, si es que ustedes lo quieren. Donde sea que estén, aquí está el origen, sistema de referencias, aquí está. Y en base a ese sistema de referencia hay muchas posiciones. Esa, y todas las que describen el cuerpo. Pero ¿dónde va a ser más importante? Bueno, donde haya más masa. Donde exista una posición, a lo mejor donde hay un cuerpo muy denso, entonces ese va a tener mayor importancia. Y si hacemos de alguna manera ese ejercicio de poder decir, ya, la masa da importancia a esa posición, bueno, es lo mismo que hacer un promedio ponderado. Desde la partícula 1 hasta la partícula n, sumamos todas las posiciones ponderadas por la masa. Y como la masa es el peso estadístico, bueno, al final sumamos todas las posibles masas. ¿Qué esto quiere decir en palabras sencillas? Esto es como la masa total. Toda esa sumatoria es la masa total del cuerpo. Cuando ustedes estén en cálculo un poquito más avanzado, espero que ojalá vean esta expresión, porque quizá la van a conocer con un poco más de formalismo, porque aquí hay un integral dando vuelta y toda la cuestión. Pero, sin ir más lejos, la pregunta es, ¿se entiende en cierta forma que lo que estamos haciendo es R, es la posición de los cuerpos, y entonces estamos haciendo un promedio de las posiciones en donde la importancia la da la masa? O sea, donde hay más masa, más importante es esa posición. ¿Ya? Resumidas cuentas, muy sencillo. El centro de masas es el promedio ponderado de las posiciones de cada partícula, siendo el peso estadístico la masa. ¿Ya? Cierto que es un vector. Los que están preguntando ahí. Efectivamente, vale. O sea, es curioso, pero cuando tú analizas el centro de masas, efectivamente los cuerpos son más fáciles en general de rotar con respecto a ese eje. ¿Por qué? Porque como es el centro, bueno, la masa está equilibrada. Hay el 50% de la masa para un lado y el 50% de la masa para otro. Entonces, no tienes desequilibrios donde la masa se puede hacer muy, muy lejana. Y acuérdate que en el momento de inercia, el tener masa lejana está al cuadrado, por así decirlo. Al tenerla a un R distinto, aumenta con el cuadrado de la distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ponerla demasiado lejos impacta más que cambiarle la masa, como lo habíamos conversado hace un tiempo atrás. ¿Ya? Insisto, la retroalimentación que podemos hacer de esto, y repitiendo lo último, insisto, es que el centro de masas, se me va a correr, el centro de masas, o la posición del centro de masas, insisto que por eso ahí hay un vector, es un lugar, ¿ya? Debería ser el promedio ponderado de todas las posiciones en donde el peso estadístico que uno le pone está dado por la masa. ¿Ya? Y acá abajito, esa sumatoria representa la masa total del cuerpo. Horrible el cuerpo, ya. ¿Y qué onda con la densidad? Efectivamente, pues, donde es más denso el cuerpo, el centro de masa se corre hacia ese lugar. ¿Ya? De cada partícula vale, efectivamente. Es de cada partícula.
Así que por esa razón este concepto es de difícil cálculo, porque si estamos calculando, por ejemplo, la masa de cada átomo, es tremendamente complejo. ¿Ya? Y es como si es vector, ¿cómo se ve el sentido? El sentido va a estar dado por cada una de las posiciones, Montse. Vamos a ver un ejemplo, así que lo hacemos al tiro. Miren, una cosa importante. Miren, y esto se los quiero mostrar ahora. Voy a... no necesariamente de cada punto al centro, Tomás. Es desde donde estés mirando hacia cada lugar donde está la partícula, donde están las partículas. ¿Ya? Pero miren, denme un segundito. Sé que hay hartas dudas, pero podemos arreglar algunas cosas. Miren, para poder compartir, porque no tengo mucho espacio aquí, pero en la casa se pueden hacer muchas cosas. Ya, miren, este quizá ya lo vio alguien, pero voy a tomar aquí un ejemplo donde estamos tomando el centro de masas en este caso, donde está equilibrada la masa. Insisto, primera conclusión importante de las propiedades de este punto. Este punto representa al cuerpo. Sí, hoy día hay control, no se olviden. ¿Ya? El quiz. ¿Ya? La sección 5 ahí tiene sus salvedades, acuérdense. Bueno, este punto representa el cuerpo. O sea, no importa la complejidad que tenga, este punto lo representa. Y aquí, de las cosas que podemos mencionar, miren, fíjense, no tengo mi silla acá, pero ya. Vamos a intentar hacer esto. Aquí está el centro de masas, más o menos. Vamos a ver si es que la puedo poner de pie. Ya, bueno, filo, no importa. Aquí, más o menos. Fíjense, si yo golpeo esta escoba, no en el centro, ¿eh? Insisto, lo voy a buscar por acá de nuevo, para tenerlo más o menos visualizado. Aquí. Por aquí está. ¿Ya? Está más o menos a cuarta y media, más o menos de acá. Fíjense, si yo aplico una fuerza fuera del centro de masas, fíjense en esto. Yo al golpear, esta escoba va a hacer lo siguiente. Cuando se mueve, si se fijaron, la escoba como que tendió a tambalearse, a moverse un poco hacia el lado. Eso es rotar, ¿correcto? ¿Sí o no? Ese movimiento es rotación. ¿Sí? Por ende, si yo aplico la fuerza fuera del centro de masas, se genera una especie de torque, por así decirlo, que lo hace rotar. ¿Se entiende? Sí, efectivamente, también se llama quebrar la escoba. Supieran cuántas de estas he roto con estos ejercicios en clases de física. ¿Ya? Pero fíjense en esto, y aquí es donde viene la parte interesante. Porque también se... Ahí la tira la talla. Bueno. Tengo este centro, más o menos acá, por aquí. Pero fíjense, rotar, bueno, también rotó, además de rotar, también un poco se trasladó. Entonces la mezcla de esos dos como que conforman el movimiento. Pero fíjense, lo interesante es que cuando uno golpea el centro de masas, y aquí voy a tratar de correrme un poquito para acá, yo le tiraba la talla al Alan que uno mostraba estas cuestiones en la universidad nomás y uno se entrena miles de veces para eso, pero bueno, ahora estamos en Zoom, online, así que el entrenamiento es distinto. Ya. Pero bueno, lo voy a pegar al centro de masas. Fíjense y traten de ver más o menos. Espero que se logre, pero... A ver, más para acá. Ahí. Ya. Perfecto. Lo voy a pegar al centro de masa. Fíjense. De alguna u otra forma, le voy a pegar un poquito más fuerte porque no estoy seguro si es que se notó. ¿Cacharon o no que solamente se trasladó? O sea, es re interesante el hecho de observar que cuando uno le pega al centro de masas, el cuerpo solamente se traslada. Entonces, lo interesantísimo es que ahora todo el problema radica en el estudio del centro de masas, porque cuando uno golpea el centro de masas, justo pone la fuerza en el centro de masas, los cuerpos se trasladan. ¿Ya? Yo voy a hacer el experimento igual, Mirko, también como para grabarlo, así que ahí en una de esas podemos afianzar un poquito lo que estamos aprendiendo. ¿Ya? Pero lo interesante es esto, insisto, si uno golpea el centro de masas, o un lugar, o aplica una fuerza en la línea donde se encuentra el centro de masas, el cuerpo se va a trasladar solamente. ¿Ya? En cambio, si uno se corre un poquito respecto al centro de masas, puede que se traslade, pero también va a rotar. Entonces, el torque va a aparecer ahí. ¿Ya? Por ende, todos los estudios que nosotros tengamos de ahora en adelante incluyen el efecto del dónde se golpea.
¿ya? Y por esa razón vimos el centro de masas, ¿ya? Bueno, chiquillos, chiquillas, entonces, resumo ese último efecto. Si uno aplica una fuerza en una línea donde no se incluya el centro de masas, va a haber un torque. De alguna forma va a haber un torque. Pero si uno aplica una fuerza en la línea en donde se encuentra el centro de masas del cuerpo, entonces ese cuerpo solamente se va a trasladar. ¿Entendido? ¿Sí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Perfecto. Tenemos un yes. Nice. Ya, chiquillos, chiquillas. Esto hasta ahora parece que vamos bien en general. Bien en general. Así que las personas que tengan algunas dudas un poquito más, pueden agregarlos también en el peer deck para también yo saber, porque yo siempre leo las consultas. Y así, bueno, también diseño un poco las clases. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien. ¿Ya? Si se hace bajo el centro de masas, también se genera un torque, Vicente. Siempre que no pase por el centro de masas, va a haber un torque asociado. Puede haber traslación y torque. Una mezcla de datos. ¿Ya? Sí, efectivamente, Matías, cuando un auto te atropella, por ejemplo, si te pega fuera del centro de masas, probablemente salgas trasladado y también rotando. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera ahí uno tiene que empezar a analizar cosas. Entonces, chiquillos, chiquillas, miren, un ejercicio muy sencillo para poder verlo. Fíjense en esto. Si uno pone un eje de referencias en este lugar, este es un ejercicio muy, muy sencillo. Fíjense, tenemos tres masas, esta y esta, de las cuales tenemos tres vectores de posición. Para la masa de 100 tenemos el vector de posición que es el 0, 0. Confírmenme por favor si se entiende. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, nice, perfecto, tenemos aprobación. Para la masa de 150 gramos tenemos el vector de posición que es 4 centímetros, 0 en i. ¿Correcto? ¿Sí o no? Nice. Perfecto. Y para la masa de 75 tenemos el vector de posición, que es el vector 4,3 centímetros, por supuesto. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Perfecto. Fíjense, hagamos la posición del centro de masas, vectorialmente hablando, porque esta es la idea. Vamos a hacer la suma de todas las posiciones, pero ponderadas por su masa. Entonces, para la primera masa, que la llamamos la de 100 gramos, que es el peso, lo multiplicamos, comillas, o ponderamos, por el vector que le representa su posición, que es el vector 0, 0. ¿Coincidimos, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Perfecto, ya. Ok. Más. ¿Qué viene? Voy con la masa de 150. ¿Qué viene ahora? Por favor, ¿pueden escribirlo? ¿Qué tengo que poner? 150, muy bien, por 4,0. Muy bien. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas. Súper bien. Excelente interacción hoy día. Muy bien. Y la última, muy fácil. 75 por 4,3. Y todo eso dividido por, cuéntenme, ¿cuánto debería ser? La suma de todas las masas. O sea, 100 más 75 más 150, que si mal no recuerdo son 325. Ahora, ¿cómo uno hace eso? Bueno, simple, uno multiplica el 100 por cada una de las coordenadas y aquí, por ejemplo, le va a dar arriba el vector 0,0, aquí, más el vector 150 por 4, que son 300, son 600, 0. ¿Coinciden conmigo o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Y el último cuánto les da? Que es 75 por 4, son 150, son 300, ¿cuánto es? Exacto, Diego, muy bien. ¿Cuánto? 2,25, ¿cierto? Sí, 2,25. Uy, no me queda espacio. Ya. 2,25. Y todo eso dividido por 3,25. ¿Ya? Si se fijan, podemos sumar todas las de arriba y nos va a dar un vector más. Voy a continuar acá, perdonen, chiquilla. Perdonen el desastre. Pongo igual. Oh, veo al tiro, perdón.
que parece que hay alguien que está tratando de ingresar. Ahí sí. Perdón. Me preguntan ahí si el sistema de referencia se coloca en otro punto, ¿el resultado es el mismo? Sí. Ahora, no va a ser la misma posición porque acuérdate que cambiaste tu lugar de observación, pero sí va a estar entre medio de las mismas partículas. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto les da aquí? Son 600 más 300, son 900, 225, ¿está bien? Aquí hay algo que no me dio. 4, 1. Estamos bien, ¿cierto? ¿O hay alguna cosa que esté mal calculada? 25, 4, 150. ¿Sí? Son 75. Puede ser que me haya equivocado aquí o no. 75 por 3. 225, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Estamos parecidos. Creo que eso es todo. Y se divide toda esta cuestión por 225. O sea, por... Ah, aquí hay algo mal. Pues. A ver. 100. Ah, no, está bien, está bien. 100, 200, 325. ¿Está bien? 325. Puede ser, parece que anoté mal el resultado. Ya, no me da. Sí, no da, profe. Ya. El profe ese que puso el último resultado mal. Menos mal que tengo aquí estudiantes que están aquí multiplicando bien. Ah, 75 por 3 es 225. Ah, no, está bien. Sí, no, está bien. Está todo bien. Ya. Ok, entonces esto debería dar, si dividimos por 325, 900 dividido en 325, ¿cuánto es? 2.7, ¿cierto? Ah, ¿me equivoqué en algo o no? ¿Sí? ¿En qué me equivoqué? Ah, sí, pues sí, 100 por 0, 0 son 300. No, sí está bien. Sí, no, sí la respuesta está mal, parece. Ya, bueno, filo. La cuestión es que, ya, 2.7, ¿cierto? Ya, ok. Ya, ¿coma? Bueno, pero ya saben, si ya lo vieron aquí, si aquí está 2 puntos, ya 2.8 para los puritanos, ya ver que dicen que está el profe 2.8, ya, ok. Aquí, y 2.25 partido en 3.25. ¿Cuánto es? 0.69, ¿cierto? Ahí está. Ya, la respuesta estaba mala, la corrijo para la próxima diapo. Ya, así que para cuando la bajen va a estar solucionado. En la sala espera, ya, puede ser que la Javi se haya ido. Así que, ahí, ya lo vamos a dejar aquí para estar por revisando. Ya, entonces, la pregunta entonces es... si no considero el punto de 100 gramos, el resultado final sería 4.1. Ah, claro, puede ser, pues, porque no le... ¿Cómo se llama esto? No, pero está bien. ¿Saben por qué está bien? Porque lo que nosotros hicimos, ojo con eso, este resultado está bien, porque esto está en centímetros. ¿Ya? Y espero que de alguna manera hayan podido hacer el cálculo también junto conmigo. Pero fíjense, ¿cómo uno sabe que más o menos está bien? Porque esta es la coordenada 2,8, así que aquí está, si dividimos esto en 4 pedazos, es 2,8, más o menos está por aquí. Esa es la coordenada en X. Y 0.69 hacia arriba. Si esto dividimos en 3, 0.69 está por aquí más o menos el centro. Ese es el centro de masas. Por ahí. ¿Ya? Si hubiese sido solamente el punto 4,1, habría sido 4 en X, 1 en Y, habría estado acá. Y no puede ser, pues, porque tiene que tener algo de importancia esta masa de acá. Pues. ¿Ya? La masa de 100 gramos. Entonces, el centro de masa tiene que acercarse a ella de alguna forma, porque acuérdense, el centro de masas es el centro de todas las masas, comillas, siempre y cuando las posiciones estén ponderadas por ella. Entonces, en principio el resultado está bien, así que esto lo tengo que arreglar. No lo pesco. ¿Ya? Me preguntan si se puede poner el sistema de referencia en otro punto. Por supuesto, pueden tenerlo en cualquier otro punto. Lo único que va a cambiar es
que si, por ejemplo, lo ponen aquí, cambiaría y obviamente les darían coordenadas acordes para poder llegar a ese lugar. ¿Ya? Pero en principio el resultado es exactamente el mismo. Lo que buscamos es una posición, no un número. Ojo con eso, buscamos una posición. ¿Ya? Ok, chiquillos, chiquillas. No siempre, Vicente, se mide en centímetros, depende del ejercicio. En general uno ocupa metros, ¿ya? No debe haber dividido por 100, pues sí caché. Sí, debe haber sumado las masas de 150 y 75, por eso está malo. Ya, pero lo arreglamos, no se preocupen. Cuando les comparta la diapo, ese no está, ¿ya? Así que no se preocupen. Ya, chiquillos, chiquillas, para ir cerrando, porque con esto ya estamos. Miren, algo importante. Otra cosa, antes de seguir. Puede que no les den el origen, ¿eh? Por si acaso. Ustedes ponen el origen donde a ustedes les plazca. Pero si lo dicen mejor, pues, porque así coincidimos todos con la misma respuesta. ¿Vale? Donde sea conveniente. Donde sea conveniente, Alan. El origen se elige donde ustedes quieran. En general, un punto conveniente siempre va a ser elegir una partícula, porque así ese va a tener la posición 0,0. Entonces, al tener la posición 0,0, como que se elimina una partícula. ¿Cachai? Porque hay que multiplicar por 0 todo. ¿Cachai? Pero uno puede poner el centro, o sea, el origen donde uno quiera. Chuta. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Siempre se hace con vectores Vivian. Sí, siempre. ¿Ya? A no ser que quieras hacerlo por separado. Por coordenadas también funciona. ¿Ya? Sí, mucho tiene que ver con el campo eléctrico. Los que han tenido un poco más de experiencia con física aquí, sí, mucho tiene que ver con el campo. Ya, entonces, la pregunta es, respecto del cálculo, chiquillos, chiquillas, ¿se entendió cómo calcular un centro de masa sencillo, obviamente con algunas partículas? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos avanzando firme, ¿ya? Ya, chiquillos, chiquillas, entonces, y aquí sale sale prácticamente botada esta información, chiquillos, chiquillas, porque una vez que ustedes entienden el centro de masas, entonces entienden por qué, por ejemplo, los cuerpos caen. No porque caen desde una cierta altitud, sino que porque, por así decirlo, no sé, pues una escoba cae al suelo, necesariamente. ¿Ya? Sí, vamos a ver todas estas cosas, sea, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, cuando un cuerpo cae, principalmente la razón por la que cae tiene que ver con la posición de su centro de masas, porque el cuerpo en sí está dentro de ese punto, por así decirlo. Entonces, si ustedes toman como ejemplo estas tres imágenes que acabo de mencionar acá, fíjense que cuando uno tiene una base de cierto tipo y que ocupa un lugar en el espacio, por así decirlo, el centro de masas se va a posar en esa base. Y si de alguna manera la línea que define el centro de masas, obviamente que apunta hacia abajo por el peso, sale de la base, entonces el cuerpo hace un torque y al hacer un torque, entonces necesariamente cae. ¿Ya? Eso explica por qué, por ejemplo, los árboles son delgados en la parte alta y gruesos en la parte del tronco, porque cuando son gruesos, el centro de masas está cerca de la base, está un poquito abajo. En cambio, si pusieran un tronco o si existiera un árbol de estas características, tendría un centro de masas muy alto. Entonces, al tener un centro de masas muy alto, es muy probable que el centro de masas o la línea que baja desde el centro de masas sobresalga de la base y entonces el árbol sería muy inestable. ¿Ya? Exactamente, Alison. Por esa razón, no es que jamás se pueda poner un lápiz afirmado desde la punta, sino que realmente es muy, muy difícil. Y aquí precisamente es donde entramos a este concepto, al concepto de equilibrio. ¿Ya? El concepto de equilibrio va a depender principalmente de cuáles son las condiciones en las cuales el centro de masa se relaciona con su base. ¿Ya? Entonces, si uno tiene una base relativamente grande, obviamente el cuerpo vamos a decir que es estable. Ahora, ¿qué quiere decir que sea estable? Bueno, que si uno le aplica una fuerza perturbadora, por así decirlo, al cuerpo, este cuerpo puede volver a su estado original. Eso quiere decir equilibrio estable. Un equilibrio inestable quiere decir que, por ejemplo, en el caso que mencionaba Alison, si uno para un lápiz desde su punta, sí, a lo mejor en algún momento se puede hacer, pero basta un ligero movimiento que lo perturbe para que de alguna manera llegue a otro, ¿cómo se llama esto? A otra posición.
Y un equilibrio que se le llama también neutro o indiferente es aquel en el cual ustedes aplican una fuerza y al aplicar la fuerza el cuerpo siempre se encuentra en un estado estable, por así decirlo. Por ende encuentra múltiples estados de estabilidad. ¿Ya? Ya, ahí Fernanda tiene una consulta. Entonces, aquellos que equilibran piedras, ¿cómo lo hacen? Bueno, muy sencillo. Juegan moviendo los centros de masa de tal manera que si ponen una masa a un lado, se preocupan de que el centro de masas quede en un punto que está tocando la base. Y así, cuando ven que se está corriendo demasiado y están viendo que se está a punto de salir, entonces ponen una masa un poco más al otro lado para poder correr el centro de masas y el centro, perdón, se mueva dentro del problema de la base. El monito porfiado efectivamente tiene ese tema, que cuando ustedes tienen un mono porfiado, tienen una masa muy grande acá y cuando cae aquí, se devuelve por culpa de que está siempre apoyado en una base. ¿Ya? Y los que equilibran platos, muy buena pregunta, Diego. Ese es otro tipo de equilibrio, porque los equilibrios que acabo de conversar, o que acabo de nombrar aquí, son equilibrios estáticos. ¿Ya? Son equilibrios estáticos. Estático quiere decir que simplemente no hay movimiento involucrado. Pero también existen equilibrios que son dinámicos. Equilibrios dinámicos como los tipos que tiran los platos y empiezan a girar los platos aquí. No sé, a ver, una cosa acá que se puede mostrar. Y eso tiene que ver principalmente con el momento angular, porque acuérdense que se conserva. Entonces, si uno tiene claro, los trompos también. Si uno tiene un cuaderno así, al hacerlo girar uno puede encontrar una especie de equilibrio en el cual, por ejemplo, el equilibrio se mantiene por culpa del dinamismo. ¿Ya? Para que lo tengan ahí más o menos en consideración. Ahí tenemos algo extra. ¿Ya? Ya. Creo que hasta ahí estamos. Chiquillos, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Sí, las pelotas de básquetbol, por supuesto, también. ¿Sí o no? Sí. Bien, bien, bien. Antonio tenía una consulta. Ya. Resumo entonces, ¿cierto? Tres tipos de equilibrio, muy sencillo. Equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio indiferente o neutro. Equilibrio estable, todo esto tiene que ver, acuérdense, con las fuerzas que los perturban. Si ustedes perturban un cuerpo de alguna manera, ese cuerpo va a tener tres posibles caminos. Uno, que vuelva a su estado original, equilibrio estable. Dos, que no vuelva nunca a su estado original, equilibrio inestable. Y tres, un equilibrio indiferente, que por ejemplo puede ser una pelota apoyada en el suelo. Si ustedes golpean la pelota, bueno, la pelota siempre va a estar más o menos en el mismo estado, va a estar posada en el suelo. ¿Va a encontrar distintos puntos de equilibrio? Sí, pero está en equilibrio al fin. ¿Ya? Acuérdense, el concepto de equilibrio tiene que ver con el cómo se perturba el estado de un cuerpo, el estado de movimiento, versus qué se genera después. ¿Ya? Bueno, insisto, son tres caminos. Que se quede donde estaba, que vuelva a donde estaba, que no vuelva a donde estaba y que se mantenga en cualquiera de los otros estados de equilibrio que puede encontrar. Otro ejemplo, y aquí es donde pongo algo asociado un poquito más a lo que ustedes pueden ver como en la química. Cuando ustedes encienden un fósforo, bueno, tenemos dos posibles estados de equilibrio, por así decirlo, que no necesariamente son mecánicos, en este caso pueden ser químicos. Cuando ustedes tienen el fósforo, antes de encenderse, bueno, el fósforo no le hacen nada y lo golpea, no le hacen algo y se mantiene siendo un fósforo común y silvestre, un fósforo apagado. Pero si ustedes perturban ese estado, pasándolo por así decirlo, como lija, no sé cómo se llama esa cuestión, como la lija, entonces el fósforo se enciende. Y cuando ustedes lo ven, se mantiene encendido hasta que se acaba la combustión. Ese es otro estado estable. ¿Ya? El concepto de estabilidad tiene que ver principalmente con el cómo los cuerpos desembocan en un camino después de que son perturbados. ¿Ya? Y estabilidad, en estricto rigor, quiere decir que cuando tú eres perturbado o el cuerpo es perturbado, tú tienes la capacidad de volver al estado original en el que te encontrabas. ¿Ya? Bueno, insisto, el fuego es un estado estable en ese aspecto. A ver, ¿y qué pasa con un móvil que tiene movimiento y se queda en reposo? ¿Sería inestable? Porque no vuelve a su estado original, o depende de dónde y cómo se mida. Sí, efectivamente todo depende de dónde se mida.
¿ya? Pero si estás midiendo desde el punto de referencia de ¿cómo se llama esto? De la cantidad de movimiento, bueno, si al principio estaba detenido y después anduvo y se quedó detenido también, el antes y el después coinciden, así que obviamente se mantiene estable. ¿Ya? Bueno, conclusión final de esta tercera y penúltima pasada es que, bueno, si el centro de masa sale de la base del cuerpo, entonces este caerá, ya que se genera un torque que lo puede hacer rotar. Y en este caso podríamos agregar que existen tres tipos de equilibrio en ese sentido y que se pueden denominar equilibrios estables, inestables e indiferentes. ¿Ya? Y bueno, y un último, por así decirlo, regalo previo a esta clase, previo al término de esta clase, porque nos quedan 10 minutos. Eh, Fíjense en esto, chiquillos, chiquillas. Cuando uno tiene una situación en la cual se mueve el centro de masas de un cuerpo, fíjense en lo siguiente, y aquí voy a hacer el análisis de, obviamente, esta animación. Nosotros tenemos aquí un suelo que está, por así decirlo, con una forma no muy lisa, por así decirlo. Es un suelo irregular, en verdad. Tiene una forma, pero no es el suelo que nosotros conocemos, que es un suelo liso. ¿Ya? Si se fijan, el centro de masas del cuadrado, en este caso, con este tipo de suelo se mueve siempre en una línea horizontal. Confírmenme, por favor, si se entiende lo que estoy diciendo. El centro de masas del cuadrado es el centro del cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense en esto. Si yo grafico la posición del centro de masas o la altura del centro de masas, pensando que aquí hay un gráfico que medimos la altura a la que se encuentra, el gráfico debería quedar más o menos como una constante, ¿cierto? A medida que van cambiando las distancias. La pregunta es, ¿se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? Un gráfico del centro de masas debería dibujar una línea horizontal que no cambia su altura. Perfecto, súper bien. Ahora, fíjense en esto. Esto se lo subía a Peer. Bueno, la idea es que ustedes lo puedan hacer y lo puedan descubrir. La pregunta es, ¿cómo sería el movimiento del centro de masas si es que ustedes tuviesen el suelo liso? ¿Cómo se movería? Porque aquí después se apoyaría, por ejemplo, en este punto y probablemente como que iría, no sé, como saltando, ¿cierto? Entonces, como que el cuadrado iría como golpeándose en el suelo y su centro de masas probablemente no sería una línea horizontal, probablemente sería como algo, no sé, como algo que va saltando, una cosa así. ¿Coincidimos o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Veo que tenemos una interesante es que si se fijan, cuando el cuerpo está posado, el centro de masas está bajo. En cambio, cuando está, por así decirlo, en esta forma, chuta, se ve horrible, así, ahí está el centro de masas, el centro de masas está alto, ¿ya? A diferencia de este estado en el cual el centro de masas se encuentra un poco bajo. Lo interesante es que en esta posición, el cuadrado o el cubito se encuentra en una posición inestable. Porque no sabemos si es que se va a caer para allá o se va a caer para acá, ¿cierto? O sea, basta con un pequeño empujoncito y se puede ir para uno del otro lado. En cambio, si es que se encuentra en esta posición,